Juan 3:14-21 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Hoy estamos siguiendo con el Evangelio de el Evangelio de Juan. No sé dónde estoy aquí. Hoy estamos siguiendo con el Evangelio de Juan. Hemos ido yendo como versículo por versículo por todo el libro de Juan. Y hoy hemos llegado aquí. Y vamos a estar hablando de este versículo que todos conocen. Juan 3:16. ¿Quiénes han escuchado este versículo antes? ¿Alguien? Algunos. Ok. De pronto, algunos no. Pero hoy estamos aquí. Quiero primero volver, porque esto no es algo que normalmente vemos en este contexto, pero empezamos en Juan 3:14, y esto suena muy raro, especialmente si no estaban la semana pasada y si no conocen esta historia, pero en Juan 3:14 Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces, levantar una serpiente, ¿esto qué? ¿Qué tiene que ver con eso? Una buena pregunta. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, el autor de mucho del Antiguo Testamento, pasó en algún momento que los israelitas estaban dependiendo de Dios. Dios estaba supliendo sus necesidades, dándoles maná, que era una comida del cielo, que todas las mañanas se levantaron y estaba la comida ahí, y lo recogieron y lo comieron. Y después de un tiempo dijeron que estamos cansados de esta comida, queremos volver a la esclavitud en Egipto. Y no demostraron que no eran gratos, no sé si así es la palabra, que no tuvieron nada de gratitud por lo que Dios había hecho. Les había salvado de la esclavitud literal en Egipto, les había llevado a otra tierra y les había suplido sus necesidades en todo este camino. Y se quejan de Dios y dicen que ya no queremos este maná, estamos cansados de eso. Queremos volver a Egipto, ¿por qué nos sacaste de ahí? Y entonces Dios, siendo un Dios justo, que sí castiga el pecado, Dios envió a serpientes, y las serpientes estaban mordiendo a todas las personas ahí. Y estaban muriéndose del castigo de Dios. Y pidieron a Moisés, por favor, interceda con Dios por nosotros. Moisés habló con Dios y pidió a Dios que salvara a las personas, y cuando él pidió eso, Dios suplió esta necesidad también. Y lo hizo de esta manera, extraña, pero es la manera en que escogió Dios. Y dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que lo pusiera en una poste y que lo levantara, y que cada persona que miraba a esta serpiente viviría. Que eso suena como, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Eso qué? Es raro, ¿no? Pero explicamos la semana pasada que así es el Evangelio básicamente, que nosotros simplemente tenemos que confiar en que esta es la manera en que Dios decidió suplir nuestra necesidad espiritual. Es la manera en que tenemos que
Simplemente creerle a Dios. Que cuando Dios dice que Jesús murió por nuestros pecados, y si solo miramos hacia Jesús, si solo tenemos fe en Jesús y creemos en Jesús, entonces seremos salvos. Porque eso es lo que el pasaje nos está enseñando hoy. Pues así como ellos pensando qué bobada, eso no tiene sentido, ¿cómo es que una serpiente de bronce me va a salvar? Si miran la serpiente de bronce se salvan. Nosotros también tenemos que entender que Dios suplió por nuestra necesidad. Nosotros estábamos condenados, esperando un castigo eterno, pero Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo para morir en la cruz por nosotros. Y podemos pensar, y ellos en esta época, de hecho los romanos se burlaban de los cristianos porque la cruz era símbolo del castigo más extremo que existió. Era para los criminales, era para los asesinos, y los cristianos llevando esta cruz como su esperanza, esperando en eso. Entonces, igual que la serpiente de bronce nos parece como extraño, también para ellos, sin tener toda la cultura cristiana que tenemos hoy en día, para ellos esto fue extraño. Escuchar que Jesús murió por ti en la cruz como un criminal y por eso puedes ser salvo, por eso puedes recibir el perdón de tus pecados. Para ellos fue muy extraño esta enseñanza. Entonces vamos a mirar ahora en este contexto, Juan 3:16, ahora que entendemos el contexto, vamos a ver qué hizo Dios. Porque justo antes Jesús explica que tenemos que nacer de nuevo. Y dijimos la semana pasada que nacer de nuevo es recibir el perdón de los pecados, recibir la vida eterna, la salvación, volvernos hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente. Es un nuevo nacimiento espiritual y es pasar de muerte a vida. Y en este mismo momento recibimos el Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a un señor, Nicodemo, que tuvo que nacer de nuevo. Y ahora explica cómo hacemos eso. Que igual que Moisés levantó la serpiente, Jesús también tiene que ser levantado. Entonces vamos a leerlo desde el versículo 14 hasta el 17. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera, de esta manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, por toda la historia, hasta que llegó Jesús, las personas vivían sabiendo que eran pecadores. En el Antiguo Testamento vemos que hacen sacrificios, sacrificios y, bueno, se me olvidó las otras palabras. Pero hacen muchas cosas en el Antiguo Testamento y en el principio no fue así, pero al final del Antiguo Testamento, estos sacrificios que hicieron al principio para mostrar que Dios provee por nuestra necesidad espiritual, Dios provee el pago por nuestros pecados, al final del Antiguo Testamento se había vuelto en una cosa en que ellos estaban confiando en estas cosas, como que nosotros podemos pecar todo lo que queremos y entonces simplemente hacemos un sacrificio y todo bien. Entonces lo que al principio debería haberles contado de Jesús, que Jesús un día vendría, o su Mesías, un día vendría a pagar por sus pecados de la misma manera en que ellos sacrificaron los animales. Esto se había vuelto ya no en una predicción de esperanza del Mesías que vendría para pagar por nuestros pecados, sino que en una excusa para seguir pecando, para seguir en el pecado. Y al final también Dios termina diciendo que yo no estoy feliz, no me complacen los sacrificios de animales, ni la sangre.
Él no está buscando esas cosas. Termina diciendo que está buscando los corazones de las personas, porque eso es lo que se había perdido. Y aquí vemos que Dios en toda su santidad y juicio, Él podría haber simplemente dicho, esta cosa no funcionó. Estas personas que hice volvieron en contra de mí, están llenos de pecado, hasta las cosas que yo les envío para mostrarles qué esperanza hay, qué es lo que quiero de ellos. Han convertido estas cosas en maldad. Y Dios podría haber simplemente dicho, por mi justicia voy a castigar, voy a simplemente acabar con ellos. Pero no es lo que Dios hizo. Aquí no estamos hablando de juicio, aquí estamos hablando de amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que envió a su Hijo unigénito. Que Dios envió a su único Hijo. Y hay personas que a veces dicen que qué mal un Dios que castiga a su Hijo en lugar de personas que realmente lo merecen. Ese es un argumento de los ateos, que Dios es un abusivo. Pero quiero leerles algo que Jesús mismo dijo. Jesús dijo en Juan 10:17, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Entonces Dios envió a su Hijo al mundo para pagar por nuestros pecados. Pero Dios no envió a su Hijo al mundo obligado, como contra su propia voluntad, no queriendo hacerlo como los animales que sacrificaron anteriormente, sino que Dios tuvo el plan y Jesús dijo, yo quiero cumplir este plan. Dice, yo la doy de mi propia voluntad. Entonces cuando Jesús vino a este mundo y murió en nuestro lugar, lo hizo queriendo hacerlo. Y así Dios demostró el amor. Dios tuvo este plan desde el principio. Sabía que íbamos a pecar. Sabía que íbamos a necesitar un sacrificio, un pago por nuestros pecados. Y Jesús dijo, yo conozco el plan, quiero cumplir este plan. Y llegó aquí a este mundo con este propósito. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios nos muestra su amor. Dios demostró su amor por el mundo cuando Él envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y Jesús también demostró su amor por nosotros cuando Él vino al mundo para morir en nuestro lugar. Y Juan 3:16 también dice otras cosas. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, chévere que Jesús murió por nosotros. Pero eso no significa que entonces ahora todos vamos a ir al cielo. Puso unas condiciones aquí. Y son condiciones de que vimos con la serpiente. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Quiénes son los que no se van a perder? Los que creen en Jesús. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, vamos a examinar estas condiciones que Dios pone ahí en un momento. Pero tenemos que entender que aunque eso se trata del amor, aunque eso dice que Jesús no vino para juzgar, podemos fácilmente leer esto y salir pensando, ay, me gusta eso, que no hay condenación, que Dios nos ama, no importa lo que hacemos, pero Dios tiene condiciones aquí. Él no envió a su Hijo para pagar por los pecados de las personas que van a rechazar a su Hijo. Tenemos que aceptar, recibir este sacrificio que hizo Jesús. Entonces no es que todos vamos a ir al cielo porque Jesús murió por nosotros. Aquí habla de no se pierda. Los que creen no se pierden, pero los que no creen en Jesús se pierden. Es exactamente lo opuesto de lo que vemos aquí. Si rechazamos a Jesús
Y eso no tiene nada de sentido, pero vamos a ver en un momento por qué las personas lo hacen. Pero si rechazamos a Jesús, estamos rechazando totalmente a Dios. Eso es exactamente lo que Jesús mismo enseña. Que si no recibimos a Él, no recibimos al Padre. Pero aquí dice después, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. No es otra vez cosas buenas. Pero estamos hablando de cuando Jesús vino hace 2000 años. Cuando Jesús viene al futuro, sí va a llegar para juzgar. Sí va a haber juicio. Y la Biblia dice que es Jesús mismo que va a juzgar. Que Dios ha dado el juicio a Jesús. No es Dios que nos juzga, es Jesús que nos juzga. Entonces, cuando rechazamos a Jesús en este mundo, un día vamos a tener que enfrentarnos con Él. Y un día vamos a verlo y Él nos va a decir que tú me rechazaste, entonces te espera el juicio. Dice que Él no vino al mundo para juzgar al mundo. Entonces, Él vino para morir en nuestro lugar, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué vino Jesús? Para morir por nosotros, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Porque por la justicia y la santidad de Dios, Dios no se asocia con el pecado, ni con los pecadores. Por eso hay una separación entre nosotros y Dios. Y sin Jesús nos quedamos así. Vamos a ver lo que dice Romanos 5:8. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores, o para ellos era así, para nosotros es que aún antes de nacer, cuando Dios sabía lo malo que íbamos a hacer, Jesús murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Cristo murió por nosotros. Y Juan 10, 17 al 18, ya leímos eso. Dice, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Cuando éramos pecadores, Dios mostró su amor por nosotros en Jesús, muriendo en nuestro lugar, sabiendo que éramos pecadores, que no merecíamos nada de eso, y Él siendo sin pecado, limpio, puro, murió como un pecador por nosotros. Y lo hizo porque quiso hacerlo. Y ahora vamos a examinar lo que les acabo de decir. En el versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado. Este es el Evangelio. Cuando escuchamos la palabra Evangelio, eso significa buenas noticias. Las buenas noticias son lo que dice el versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Como anteriormente estaba condenado. Esto, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque estamos condenados sin Jesús. Voy a usar este ejemplo otra vez. Es algo que he utilizado muchas veces. Entonces me perdonan los que ya lo han escuchado. Pero cuando tú compras un celular, el celular viene ya configurado para ciertas cosas, ¿cierto? Como ya viene configurado para el español, ya tiene como ciertas, no sé, cosas como el Bluetooth está prendido, el Wi-Fi está prendido, cosas así, ¿cierto? Entonces compras un celular y ya tiene la configuración de la fábrica. Nosotros somos así también. No sé si han notado, pero en todo el mundo vemos las mismas cosas que están pasando. En todo el mundo existe, ¿qué? La maldad, el pecado. En todo el mundo existen estas cosas horribles. Y eso es porque nosotros nacemos puros, inocentes, buenos, buena gente, y que nos dañamos después. No, nosotros nacemos, de acuerdo con la Biblia, nacemos como pecadores. Como Adán y Eva murieron, como Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, todos los que salieron de ellos después nacieron con esta naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros desde la fábrica venimos con esta configuración.
Somos pecadores, hacemos lo que es malo, buscamos nuestro propio bien encima del bien de los demás. De la fábrica somos así, hechos así. Pero no es porque Dios nos creó de manera equivocada, es porque pasó algo ahí en la fábrica. Es porque el molde se dañó con el pecado. Y entonces vemos en Romanos 6:26 las consecuencias. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo nacemos siendo pecadores? ¿Cómo nacemos después de nacer nosotros? Podemos todos pensar que nacemos siendo inocentes, pero la prueba de que no es que nosotros mismos lo probamos, ¿cierto? Nacemos siendo pecadores y las primeras cosas que hacemos en la vida, aún antes de poder caminar, empezamos a hacer cosas malas. Yo recuerdo, no me gusta usar ejemplos de mis hijos todo el tiempo, pero recuerdo que una de mis hijas nació y justo cuando tenía la habilidad de moverse, empezó a pegar a su hermana y a hacer cosas malvadas. ¿Malvadas o malas? No sé cuál es la diferencia. Pero nacemos así. Entonces nacemos pecadores y después lo primero que hacemos es que probamos que sí somos los pecadores que nacemos siendo. Entonces nadie puede decir que no son pecadores, ¿cierto? Pero dice, la paga del pecado es muerte. Igual que Dios dijo a Adán y Eva, si comen de esta fruta, ciertamente morirán. Así también la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros tenemos una esperanza de vida, no de muerte. Merecemos la muerte, pero ¿qué vamos a recibir? No queremos recibir la muerte, queremos recibir la vida eterna. ¿Y cómo lo hacemos? Nos dice aquí, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los regalos, la dádiva, que es vida eterna. ¿Cuántos de ustedes han comprado un regalo antes? Es como ambigua la pregunta, ¿cierto? Nosotros sí compramos regalos. ¿Y cuántos de ustedes después compraron el regalo para alguien, lo envolvieron, lo hicieron todo bonito, lo llevaron a la persona para quien era y dijeron, aquí te tengo un regalo, me debes 50,000 pesos? No, eso no pasa, ¿cierto? Eso sería horrible. Es como escoger lo que alguien de pronto no quiere y después cobrarlos por esta cosa. No tiene sentido. No vamos a regalar algo y después esperar que nos paguen. Entonces, cuando la Biblia describe la vida eterna como una dádiva o como un regalo de Dios, así es, que Jesús pagó por esta vida eterna. Jesús pagó y nos presenta este regalo. Y ahora nosotros, como seres humanos, dañados, pecaminosos, con todo dañado en nuestras mentes, ahora nosotros leemos cosas así, que la salvación es por gracia, que el regalo de Dios es vida eterna. Leemos eso y decimos, ok, entonces, ¿cómo puedo ganar este regalo? ¿Cómo puedo merecerlo? ¿O cómo puedo pagarlo? Porque seguramente Dios no me va a simplemente entregar la vida eterna sin esperar nada a cambio. ¿Cierto? Pero es que somos tontos. Es que nosotros leemos pasajes así que dicen que es un regalo, es una dádiva. Y nosotros decimos, pero tengo que pagar por esta cosa. No es así. ¿Ustedes cuántas veces alguien les ha regalado algo y dijiste, ahora tengo que pagarles? No hacemos eso. A veces sentimos pena. A veces nos sentimos como que,
ellos pagaron tanto por eso, yo no hice nada. ¡Qué pena! Y así está bien. Nosotros debemos sentir mucha pena. Porque aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque todo lo que hacemos que es malo, que está en contra de Dios, nos debe dar mucha pena. Y nos debe dar más pena el hecho de que Jesús tuvo que pagar por esos pecados. Pero nosotros tenemos que entender que es como dice la Biblia, es un regalo, la vida eterna. No podemos ganarlo, no podemos pagarlo, no podemos ni, como enseña la Iglesia Católica, no podemos ayudar a Dios a completar nuestra salvación. Porque Jesús lo pagó todo en la cruz. Jesús pagó todo el precio por nuestros pecados y no quedó nada más que pagar. Jesús lo pagó. Y es un regalo. Ahora, lo que sí podemos hacer con un regalo es rechazarlo. Es decir, ay, ¿compraste eso por mí? No, gracias. Yo no quiero esta cosa. No lo quiero. Y eso es lo que muchas personas hacen con el Evangelio, con la muerte de Jesús, con la sangre de Jesús. Rechazan este sacrificio por ellos. Entonces vamos a seguir y vamos a leer un poco más allá. En el versículo 19 dice, y este es el juicio. Pero no. Creo que voy a volver al 18. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, cuando rechazamos el regalo de Dios, la vida eterna, el sacrificio de Jesús en nuestro lugar, cuando rechazamos lo que Jesús hizo por nosotros, ¿qué dice? El que no cree ya ha sido condenado. Como dije, somos de fábrica pecadores. Necesitamos un Salvador. Y sin el Salvador, si lo rechazamos, nosotros quedamos sin absolutamente nada a nuestro favor. Somos pecadores, como vimos, la paga del pecado es muerte y nos espera el infierno. Entonces, después de toda la esperanza, toda la bondad de Dios, todo el amor que Dios nos mostró, que acabamos de ver, perdón si acabas de entrar, estamos hablando de cosas buenas de Dios que Dios ha hecho por nosotros. Pero aquí vamos a ver qué pasa si rechazamos todo esto que Dios provee. Si rechazamos al sacrificio de Jesús por nuestros pecados, si no creemos en Jesús, dice que ya ha sido condenado. Jesús ni tiene que juzgarnos. Nosotros mismos decidimos que vamos a quedarnos condenados. Ya ha sido condenado. Como dijimos, desde la fábrica estamos condenados por el pecado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sin Jesús estamos condenados. Más claro no puede ser, ¿cierto? Ahora sí, el versículo 19 dice, y este es el juicio, que la luz, vimos anteriormente que Jesús es la luz, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Aquí vemos el gran peligro del pecado. Dios provee el pago por nuestros pecados. Dios dice, solo tienen que creer en Jesús. Y Jesús llega y es rechazado por las personas. Dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que las personas decidieron, nosotros preferimos no seguir a este Jesús, sino rechazarlos, porque estamos más cómodos en las tinieblas, porque nosotros preferimos las tinieblas. Y nos dice, ¿por qué? Porque eso no tiene sentido. No tiene sentido rechazar el regalo tan bueno de Jesús. Pero así la humanidad lo hace. Rechazamos a Jesús, dice, porque amamos a las tinieblas y no a la luz. Amamos las tinieblas. ¿Las tinieblas qué hacen? Las personas, ¿cuándo roban?
Roban normalmente durante el día, cuando todos pueden ver lo que están haciendo. Roban al frente de todos. No, ¿cierto? Si yo voy a robar, voy a hacerlo escondido. Bueno, no voy a robar, pero sí voy a robar. Lo voy a hacer escondido. Lo voy a hacer por la noche. No lo voy a hacerlo cuando hay una cámara. Ustedes saben que tienen estas cámaras que, aunque nosotros no podemos ver la luz se prende y la cámara sí puede ver, porque está utilizando frecuencias que nuestros ojos no perciben, pero la cámara sí percibe. No sé si saben eso, de pronto les han sorprendido. Pero nosotros amamos a las tinieblas, es lo que dice. Cuando rechazamos a Jesús es porque amamos las tinieblas. Y amamos las tinieblas, ¿por qué? Dice, porque sus acciones eran malas, porque somos pecadores. El mismo pecado nos hace querer y preferir las tinieblas. En vez de decir, yo sí reconozco que soy un pecador, he matado, he robado, he hecho todas estas cosas. En vez de decir esto y reconocerlo y exponer nuestro pecado a la luz, nosotros, porque nuestras acciones son malas, preferimos las tinieblas. No queremos que nadie sepa. Yo recuerdo cuando era niño, crecí en una iglesia cristiana, aunque no fui cristiano, porque no había aceptado a Jesús todavía. Por muchos años yo sabía que fui un pecador y que tuve que abrazar a Jesús como mi Salvador personal. Y no lo hice. ¿Y saben por qué? Por pena. Por exactamente eso. Porque yo sabía que era un pecador, que necesitaba a Jesús, pero mis padres siempre me decían que soy tan bueno, o que era tan bueno. Mis padres siempre me decían todas estas cosas, y mi papá tuvo una manera de criarme para darme mucha pena cuando hice algo mal, y fue que él confió en mí. Él me crió, ¿sí? Me crió diciéndome que, por ejemplo, aquí te doy el dinero, yo confío en que me vas a devolver las vueltas. Sí. Y me crió diciendo que tú vas en internet y yo confío en que no vas a tomar malas decisiones, que no vas a meterte donde no es. Yo confío en que cuando sales con tus amigos, que no vas a estar tomando y haciendo drogas y cosas así. Y qué pena me dio, porque yo no fui perfecto. Fui como un niño como juicioso, pero no fui perfecto. Y después, en nuestra iglesia hicimos una invitación al final del servicio. Y las personas el pastor decía que si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, que pasas al frente y hablas con nosotros. Y eso da mucha pena, pero más cuando mis papás están ahí viendo, yo sentado literalmente al lado de ellos y tengo que cruzar por sus piernas para salir y para llegar ahí para recibir a Jesús. Y hacer eso fue confesar ante todos que soy un pecador, que no soy el niño tan juicioso, tan perfecto que ellos piensan que soy, aunque ellos, ahora entiendo que ellos sabían que no fui perfecto, pero por eso por mucho tiempo no recibí a Jesús como mi Salvador, porque mis acciones eran malas, y por lo que dice el siguiente versículo, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Porque llegar aquí y decir que yo necesito a Jesús significa que yo soy un pecador, que yo no soy tan bueno como piensan que soy. Y por eso preferí las tinieblas, me quedé en las tinieblas. Por eso no vine a la luz, porque no quise que las personas se enteran. Y yo no sé, puede ser que aquí hay personas que están en esta situación, que hasta hoy no han abrazado, no han aceptado a Jesús como su Salvador. Y es porque no se han humillado, reconociendo la verdad que son pecadores. Y es un gran peligro. Y más peligroso aún. Yo crecí siendo como un niño como bueno. Pero hay personas en el mundo
que han construido su identidad completa encima de la fundación o de la fundación, ¿cómo? Eso, del fundamento o de la base del pecado. Hay programas de televisión que crecimos ahora, hoy en día, viendo estos programas y están glorificando al pecado. Están diciendo que tú, como parte de tu identidad, es lo que tú haces que es pecado. Que puede ser la sexualidad, que puede ser la manera en que tú crees mucho, como que tú eres muy bueno, que tú eres perfecto, no sé, que no hay nada malo en ti. Eso también es pecado. Pero hay personas que construyen toda su identidad encima de esta base que es pecado. Imagínate después, para estas personas que viven alabando al pecado, diciendo que eso no es algo, este pecado no es algo que yo hago, sino que este pecado es algo que yo soy. Imagínate qué tan difícil es llegar a Jesús así. Porque ya no tienes que negar o no tienes que aceptar que tú has pecado, sino que tú tienes que aceptar que todo lo que creíste que eras, esto es un pecado. Eres un pecado, básicamente, porque has fundado tu identidad sobre esta base. ¡Qué peligro! Entonces, el pecado se vuelve una barrera para nosotros. Es la razón por la que necesitamos a Jesús y también es la razón por la que rechazamos a Jesús. ¡Qué peligro!, ¿cierto? Entre más y más profundo nos metemos en el pecado, más y más difícil es llegar a Jesús. Hasta el punto en que Dios nos rompe. Y nosotros nos damos cuenta de que no somos absolutamente nada, que nosotros necesitamos un Salvador y necesitamos el perdón de Dios. Esto es algo que puede pasar. Jesús de hecho dijo que, no sé si tengo el versículo aquí, dijo, como vimos la serpiente, como vimos que Jesús fue levantado en la cruz y murió por nosotros, Jesús dijo, pero yo sí soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Entonces sí, hay barreras, pero también hay un Jesús que está atrayendo a las personas a Él. Aunque le rechazamos, Él está ahí atrayéndonos, nos está buscando. Entonces nosotros podemos rechazarlo y Él nos sigue buscando y buscando. Pero no para siempre. La Biblia de hecho describe que si rechazamos tantas veces a Jesús, no nos dice cuántas veces, pero dice que podemos llegar al punto en que ya perdemos la oportunidad, en que ya hemos rechazado tanto a Jesús que nunca vamos a poder llegar a Jesús. No porque Jesús no nos puede salvar, sino porque Dios como reconoce a nosotros y nos dice, bueno, lo has escogido, yo respeto tu decisión. Y eso es peligroso. Es muy peligroso. Entonces, ojalá si Dios te está atrayendo a Jesús, si hoy estás entendiendo el Evangelio, lo que Jesús ha hecho por ti, ojalá hoy tomas la decisión que superas la pena y que llegas a Jesús, a arrepentirte y pedir perdón y vida eterna de Jesús. Es gratis, es un regalo. Solo tenemos que aceptarlo. Y ya perdí dónde estoy. Ok, ahora vamos a mirar el versículo 21. Versículo 21 dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Este versículo me confunda. Es súper confuso. ¿Cierto? El que practica la verdad. ¿Qué es practicar la verdad? Eso suena como si hacemos cosas buenas. El que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces, si nosotros practicamos la verdad, si nosotros
hacemos las cosas de Dios. O si tú estás aquí y dices, esto es lo que están hablando hoy, yo quiero esto, pero no sé cómo hacerlo. Pero si tú reaccionas practicando la verdad, metiéndote a la luz, descubriendo por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, si tú te metes en la Biblia para descubrir cómo es que puedo conocer a Dios, cómo es que puedo recibir este perdón, entonces te estás acercando o llegando a la luz. El que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces, esto sí, puede sonar extraño, pero básicamente lo que debemos sacar de aquí es que si nosotros queremos esta salvación, sabemos que somos pecadores, que nuestra tendencia es alejarnos de Dios, pero también Dios nos puede atraer. Nosotros nos podemos acercar a Dios y poco a poco vamos entendiendo. Cuando tú no sabes cómo salvarte, no sabes cómo estar bien con Dios, pero tú dices, yo voy a meterme en una iglesia y voy a estar ahí y voy a aprender. Te estás acercando a Dios. Cuando te metes en una iglesia buena, no te estás escondiendo en las tinieblas. Te estás metiendo a la luz. Y cuando te metes a la luz, van a pasar las cosas que vimos antes. Tus pecados van a ser expuestos. Las personas se van a enterar de lo que ha pasado en tu vida, de todas las cosas que no quieres que sepan. Nos vamos a enterar, porque te vamos a ir conociendo. Pero hay mucha esperanza. No es confesar estas cosas, no es exponerte a burlas, a juicios de las personas. Es decir que yo, igual que todos, soy un pecador. Porque aquí en esta iglesia, todos, cada persona es un pecador. Cada persona ha pecado. Y muchos tienen el perdón de Dios por este pecado. Entonces nosotros, cuando pensamos en nuestras obras, sí, hay obras buenas que hacemos, también hay obras malas que hacemos. Pero parte de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida, de acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces, parte de mi testimonio, lo que yo tengo que contar cuando cuento las bondades de Dios, es mi maldad. Eso es parte de lo que Dios ha hecho en mí. Es parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Es que yo fui malo, pero llegué a Dios y Él empezó a obrar en mi vida. Entonces, ahora yo sí tengo acciones hechas en Dios. Tengo cosas que yo he hecho, pero realmente no porque soy tan bueno, sino que Dios hace cosas en mi vida, que voy creciendo, voy, haciendo más cosas que agradan a Dios cada día. Ojalá es así. Ojalá sea así. Entonces, quiero leer Primero de Juan, que también es por el mismo autor, no es el mismo libro, estamos en el Evangelio de Juan. Primero de Juan es una carta y dice, Primero de Juan 1:5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. El mensaje de Jesús es, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios o con Jesús, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si decimos que conocemos a Dios, pero estamos andando en tinieblas, estamos escondiendo nuestros pecados, estamos, evitando que la luz ilumbra las cosas que hacemos. Dice que, ya me perdí. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No, eso sí está ahí.
Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos estos dos extremos. El versículo 7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, eso es parte de nuestra comunión. Es decir, que hemos pecado. Yo soy malo, hago cosas malas. Confesamos nuestros pecados unos a otros y tenemos comunión unos con otros. Y dice que la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esta frase, su palabra no está en nosotros, ojo con esta frase, porque es parte de lo que vemos en el libro de Juan, del mismo autor que estamos estudiando. Otra frase que él utiliza, que Jesús utiliza, para decir que tenemos la salvación o el perdón, es decir que nosotros aceptamos su palabra o que su palabra está en nosotros. Y otra frase que utiliza para decir que hemos rechazado a Jesús es, Jesús dice que su palabra no está en nosotros, que no encuentra lugar en nosotros. Entonces, cuando dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Peligro. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados. No a un sacerdote, sino a Dios. Primero a Dios y entre nosotros es parte de nuestra comunión como iglesia. Y ahora vamos a leer el versículo 21. Dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. La primera acción que Dios puede hacer en ti es salvarte, es perdonarte. Acabamos de ver versículos que dice que cuando pecamos, que tenemos a Jesús, entonces podemos recibir el perdón por nuestros pecados si confesamos nuestros pecados. Pero la primera cosa que Dios quiere hacer en nosotros es salvarnos de nuestros pecados. Entonces la primera obra de Dios en nosotros es eso. Tenemos que confesar que somos pecadores. Tenemos que reconocer que Jesús murió por nosotros. Y tenemos que entregar nuestras vidas a Él, nuestras vidas malas, pecaminosas, horribles, a Él, para que Él nos dé su vida, la vida eterna de que habla el libro de Juan. La vida sin temor del infierno, la vida consciente del perdón por los pecados, consciente de que somos perdonados por la sangre de Jesús. Tenemos que hacer estas cosas. Entonces, si tú estás aquí hoy y quieres entregar tu vida a Jesús, si tú quieres reconocer a Jesús como tu Salvador personal, hoy es el día. Hoy puedes hacerlo. Hoy puedes conocer a Jesús como tu Salvador. Entonces, no hemos tenido este hábito en estos días, pero hoy sí voy a hacer la invitación como hicimos en mi iglesia cuando eran niños. Entonces, hoy vamos a pedir que si quieren conocer a Jesús, que se acerquen aquí al frente y alguien se va a acercar y va a poder hablar contigo y explicarte el Evangelio y cómo puedes conocer a Jesús. Entonces, hoy sí les doy la oportunidad de superar la pena que nos da el pecado. Si llegas aquí, vamos a saber que eres un pecador. Vamos a saber que necesitas la salvación. Pero si llegas aquí también, vamos a mostrarte que Dios abraza a los pecadores cuando se arrepientan.
Y deben saber que todos estábamos en este lugar. En algún momento de nuestras vidas, nacimos siendo así. Y en algún momento nosotros nos humillamos, ojalá, y conocimos a Jesús. Y es algo que cada persona tiene que hacer. Y después Dios hace una obra maravillosa en tu vida y te empieza a utilizar para sus propósitos, para lograr lo que Él quiere en tu vida y en este mundo. Entonces vamos a orar. Y si te gustaría hoy recibir a Jesús como tu propio Salvador, si hoy quieres recibir este regalo que Jesús ofrece, la vida eterna, mientras yo estoy orando, te puedes acercar aquí y alguien va a buscarte y hablar contigo. Dios, muchas gracias porque tú enviaste a Jesús. Muchas gracias porque desde el principio de la historia humana, tú estabas enterado de todo lo que iba a pasar. Estabas enterado de cada pecado que nosotros íbamos a cometer. Y aún así decidiste que valió la pena crearnos a nosotros. Y lo hiciste sabiendo que íbamos a rechazarte a ti, que íbamos a rechazar a Jesús, que íbamos a rechazar todo tu plan y que íbamos a dañar este mundo, dañar toda tu creación. Qué mal de nosotros. Pero valió la pena para ti hacerlo de alguna forma. Y tuviste desde el principio el plan de deshacer todo lo que nosotros dañamos. Entonces te pido hoy que si hay alguien aquí que no ha reconocido a Jesús como su propio Salvador, que hoy puede ser el día en que se arrepientan, que reconozcan sus pecados, su pecado contra ti, que reconozcan que no han aceptado a Jesús, han rechazado a Jesús hasta hoy. Y te pido que si alguien aquí quiere conocer a Jesús como su Salvador, que le des la gracia, que le des la habilidad de superar esta pena, de llegar y conocer a Jesús, de dejar que sus pecados sean expuestos al mundo, que sean expuestos a la luz. Tú ya conoces todos los pecados de cada persona, pero aún así nos da mucha pena confesar que tenemos necesidad espiritual y confesar que nosotros no estamos bien, no somos buenos. Pero ninguno lo somos. Pero tú, Dios, cuando nosotros aceptamos a tu Hijo, tú nos entregas la santidad de Jesús. Tomas nuestro pecado y nos regalas santidad. Y a nosotros nos suena como una mentira, pero tú sabes que es verdad, porque es lo que vas a hacer. Nos vas a convertir en los santos que tú quieres que seamos. Entonces te pido que cada persona que pueda seguir en ese camino, creciendo cada día, conociendo más y más a Jesús, te pido que cada persona pueda ir creciendo en su propia santidad, que es una obra tuya en nuestras vidas. Nosotros no nos podemos santificar, tú nos santificas. Te pido que nos ayudes a cada uno a crecer y a caminar con Jesús, a tener su palabra en nosotros, a caminar todos los días con su palabra dentro de nosotros, guiando nuestras vidas y purificándonos. Te pido también que otra vez, si hay alguien que no conoce a Jesús, que hoy puede ser el día. Y te pido también por las personas nuevas que tenemos, las personas que han llegado hoy, que ellos puedan encontrar algo bueno aquí, que puedan encontrar la palabra de Dios predicada y que puedan encontrar y descubrir un hambre, una sed para su palabra. Te pido que vuelvan, que sigan con nosotros y que hagan parte de esta iglesia. Queremos conocerles. Dios, muchas gracias por todo tu plan. Gracias por tu amor, por demostrar tu amor. Por no solo amarnos, sino por poner este amor en acción en Jesús. Muchas gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.